¿Sabías que hay buzos que han visto bajo el Mar Rojo cosas que parecen ruedas de carro, pedazos de hierro y huesos que parecen pertenecer a antiguos soldados? Esto no es una historia inventada, tampoco es una leyenda urbana, es una nueva exploración submarina, y hasta publicaron imágenes que posiblemente estén conectadas con una de las historias más conocidas de la Biblia: el cruce de los israelitas y el repentino colapso del mar que acabó con el ejército del faraón. Y la pregunta ahora es, si realmente hay carros, ruedas y huesos de soldados bajo el mar, ¿cuántos milagros más de la Biblia no son solo historias, sino que tienen verdaderas evidencias esperando a ser descubiertas? En este video vamos a averiguar el origen de esto. ¿Es cierto que encontraron algo y qué tan cierto es? Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Recientemente, un grupo de excelentes buzos se sumergió en este mar. No estaban buscando oro, ni tampoco fama. Lo que estaban buscando era un misterio que ha estado oculto por casi 3000 años. Y su principal guía no era un mapa ni una leyenda, sino el libro del Éxodo, la historia de Moisés, la separación del mar y el ejército del faraón que se ahogó cuando regresaron las olas. Ya conocemos la historia. Durante siglos, algunos decían que era solo una historia, una metáfora, leyenda o lección de fe, pero se equivocaron. Una misión secreta inició en silencio, sin noticias en televisión, comunicados de prensa ni anuncios. A medianoche, en el extremo de la Playa Nueva, en el Golfo de Aqaba, cerca de finales de 2024, un grupo entró lentamente al agua mientras salía el sol. Pero no era un grupo no ordinario, eran buzos. Entre ellos había ex-Navy SEALs, soldados de élite entrenados para las operaciones más peligrosas, ingenieros marinos, expertos en máquinas y estructuras usadas en el mar, y consultores de arqueología submarina, especialistas que estudian objetos antiguos enterrados bajo el agua. Y su misión estaba planeada como una operación militar. Descubre si esta antigua leyenda es real o solo imaginación. Una de las historias más debatidas. Llevan consigo el equipo más moderno, imágenes de sonar de alta resolución, un tipo de escáner que utiliza ondas de sonido para ver lo que hay bajo el mar, drones submarinos de aguas profundas asistidos por inteligencia artificial, pequeños robots submarinos capaces de llegar a las partes más profundas del océano, y escáneres de sedimentos multiespectro, máquinas que pueden ver debajo de la arena y las rocas. No solo buscan formas, buscan patrones, anomalías y posibles rastros de guerra que ya han sido tragados por el mar. Pero antes de que pudieran sumergirse en el agua, la misión ya fue golpeada por problemas. Varios países emitieron advertencias severas. Algunos dijeron que era peligroso, otros dijeron que era ilegal, y otros más dijeron que podría dañar un lugar importante para la cultura y la historia. Incluso algunas universidades llamaron a la misión pseudociencia. Dijeron que solo era ciencia inventada. De Egipto a Israel, funcionarios aconsejaron al equipo no continuar y mencionaron preocupaciones diplomáticas delicadas. Pero aunque muchos se opusieron, hubo una fuerza que impulsó la misión para seguir adelante. Y esa fuerza fue la fe y el financiamiento. Algunos patrocinadores privados adinerados entraron en silencio. No son inversionistas que buscan ganar dinero. No buscan hacerse de un nombre. Ellos son creyentes y están convencidos. La misión tiene un motivo más profundo. Por eso la expedición nació entre susurros, en secreto y bajo el radar. Como todo secreto, no permaneció en silencio mucho tiempo. Se filtró una foto. Se puede ver al equipo ensamblando sumergibles. Son mini submarinos de investigación que tienen inscritas misteriosas frases en hebreo. Como el fuego, esto se propagó en internet. Así regresó al lugar donde cayó el faraón. Ese es el pie de foto de una publicación viral. En pocos días surgieron debates en foros, sitios de profecías y canales de conspiración en YouTube. Muchos se preguntaron, ¿habrá por fin pruebas de que el libro del Éxodo no es solo una historia? Un relato que el mundo aún no conoce. Pero hay algo en las profundidades del mar que está a punto de moverse. El Éxodo. Para entender cuán importante podría ser lo que descubrieron los buzos, tenemos que regresar no solo al año 2024, sino al principio de la historia, el Éxodo. Este es el tiempo en que Moisés, armado solo con un bastón y una orden de Dios,
lideró a miles de israelitas para escapar de la esclavitud en Egipto. Según la Biblia hebrea, huyeron al desierto hasta llegar a la orilla. Quedaron atrapados con el mar enfrente y el ejército del faraón acercándose por detrás, sin escapatoria ni esperanza. Pero según las escrituras ocurrió un milagro. El agua se dividió y los israelitas caminaron por en medio del mar sobre tierra seca. Esto es lo que está escrito en Éxodo 14, 21-22, mientras los carros de guerra del faraón, antiguos vehículos de combate, los perseguían. El mar volvió a su lugar y cubrió a todo el ejército. Este acontecimiento es la base de 3 de las religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Una historia de liberación, juicio y acción directa de Dios. Sin embargo, durante generaciones, los escépticos han tenido una sola pregunta: ¿dónde está la evidencia? La evidencia. Los arqueólogos han estado buscando la evidencia durante mucho tiempo. Han rastreado toda la península del Sinaí, una vasta tierra entre Egipto e Israel, pero no han encontrado nada. No hay rastro de campamentos hebreos, no hay herramientas y mucho menos no hay carros. Por eso, algunos académicos han propuesto una nueva idea. Quizá Mar Rojo esté mal traducido. Quizá lo que se menciona en el texto antiguo es el Mar de los Juncos, una parte poco profunda de agua que apenas llega a la cintura. Otros dicen que tal vez el cruce ocurrió en Galilea, en el Golfo de Suez. Sin importar la teoría que presenten, no coincide con la magnitud ni el milagro descritos en la Biblia. Hasta que apareció una ubicación inusual, el Golfo de Acaba, cerca de la ciudad moderna de Nueva. Y esta teoría no vino de las universidades, sino de exploradores, investigadores de la Biblia y analistas de mapas. Y lo que encontraron fue sorprendente. Debajo del mar, descubrieron lo que parecía un puente natural que conecta la costa de Egipto con Arabia. Es ancho, nivelado, y hay espacio para que miles lo crucen: hombres, mujeres, niños y animales. Está justo en el fondo del agua, en el lugar donde podrían estar enterrados los antiguos guerreros. Por eso surgió la pregunta: ¿es este el verdadero lugar del cruce? ¿El milagro es real o solo un símbolo? Esta teoría ha sido cuestionada por mucho tiempo. Se burlaban de ella, la ignoraban, pero de repente todo cambió al entrar el año 2024. El nuevo grupo de buzos equipados con el sonar más avanzado, drones con inteligencia artificial y escáneres Deep-Sea se dirige directamente a las coordenadas donde se cree desde hace mucho tiempo que está oculto un secreto que lleva más de 3000 años enterrado bajo el mar. Y así empezó la historia que transformó la visión de muchos. Ron Wyatt, el hombre que no le creyeron pero no guardó silencio. Antes de que existieran los escáneres de sonar, drones con inteligencia artificial y equipos de alta tecnología, hubo un hombre que primero intentó descubrir el secreto del Mar Rojo. No era científico, no era historiador y tampoco era un experto en arqueología. Su nombre, Ron Wyatt. Era un tranquilo enfermero anestesista de Tennessee, un hombre cuya única arma era la Biblia, una brújula y una fuerte creencia de que tenía que encontrar algo en medio del desierto y el mar de Medio Oriente. Para muchos académicos, solo era un entusiasta o alguien que buscaba tesoros. Pero para los miles que creían en él, fue el primero que tuvo el valor de seguir literalmente la historia del Éxodo. En 1978, Wyatt se sumergió en las aguas del Mar Rojo por primera vez. Y lo que supuestamente vio bajo el mar fue lo que inició el debate más grande sobre el Éxodo en la época moderna. Según él, había corales envueltos en formas que parecían círculos perfectos, estructuras con forma de rueda, no solo una, sino varias piezas más. Había ruedas de 4 radios, de 6 radios e incluso de 8 radios. La rueda con radios es un tipo de rueda que tiene varillas de metal o madera que sobresalen, como un abanico. También dijo que vio cosas que parecían ejes, así como huesos humanos y de caballos. Dijo que el lugar parecía un campo de batalla congelado. Una batalla antigua que fue cubierta por sal y mar durante miles de años. Pero no todos lo aceptaron de inmediato. Él no hizo ningún artículo académico. No hubo revisión por pares. Lo único que había eran algunas fotos submarinas borrosas, notas personales y videos que parecían tomados con una cámara vieja y temblorosa. Por eso los expertos se rieron de él rápidamente. Algunos arqueólogos decían que los corales pueden imitar casi cualquier forma. Y si crees que hay una rueda debajo, probablemente eso es lo que vas a ver. Además, algunos gobiernos no dieron permiso para tomar o examinar de cerca lo que él encontró,
Por eso todo sigue siendo un misterio. Y aún así la historia no se detuvo. Por cada persona que no creía, había 10 que se maravillaban y se inspiraban. Su historia se difundió en iglesias, libros de profecía y documentales religiosos. Para ellos, él no era un aventurero, sino más bien un testigo. Una persona llamada para dar voz a un milagro sumergido en el mar. Pasaron las décadas y algunos siguieron sus pasos. Investigadores independientes, pastores y buzos que llevaban una GoPro y oraciones. Cada vez que regresaban del Golfo de Aqaba, traían nuevas preguntas y nuevas esperanzas. Tal vez Wyatt no encontró toda la verdad. Quizá vio algo real, el misterio cubierto de coral. ¿Por qué no hay pruebas de lo que supuestamente vio Ron Wyatt? ¿Por qué nada fue llevado a un museo? ¿Y por qué hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia sólida? Según Wyatt, la razón es simple. Hay una mezcla de ciencia y un misterio espiritual. Primero, el coral. El Mar Rojo está lleno de vida. Arrecifes de coral que crecen rápidamente y envuelven cualquier cosa que esté sumergida. Cuando hay hierro o madera que se hunde aquí durante cientos de años, el coral lo cubre hasta que parece una piedra. En pocas palabras, los materiales originales desaparecen y lo único que queda es como una cáscara con la forma que tenía antes. Si intentas moverlo, se desmorona. Parece el fantasma de una rueda. Solo sigue intacto porque nadie lo ha tocado. Segundo, la ley. Egipto es de los países más estrictos con sus artefactos históricos. Incluso si solo se sospecha que es un artefacto, especialmente si está bajo el agua, está prohibido moverlo sin muchísimos permisos y pruebas sólidas. Dicen que Wyatt solicitó varias veces y también fue rechazado varias veces. En tercer lugar, la rueda dorada. Esta es la más controvertida de todas sus historias. Según Wyatt, vio una rueda de color dorado. Incluso estaba de pie bajo el mar, según él. Lo reportó a las autoridades y alguien se lo llevó. Y después de eso, ya no hubo nada. Sin foto, informe ni confirmación, todo sigue en silencio. Para los críticos, solo es una invención, una historia conveniente. Los que creen piensan que la ocultan y que no es fantasía, solo reprimieron la verdad. Pero sea cual sea la verdad, hay algo que no se puede negar. Ron Wyatt fue quien encendió el fuego que nunca se apagó. Durante muchas décadas, esto se ha discutido una y otra vez. En pequeños estudios bíblicos, en los sótanos de las iglesias, en documentales que casi se muestran en secreto. ¿Alguna vez has visto algo sobre las ruedas de los carros en el Mar Rojo? ¿Y si fuera cierto? Y ahora, después de muchos años, un nuevo equipo de buzos ha regresado exactamente a las coordenadas que dio Wyatt, usando equipos modernos que él nunca pudo utilizar. Y lo que encontraron podría probar que Wyatt tenía razón, o podría arruinar por completo toda su historia. El descubrimiento moderno, el hallazgo contemporáneo. El equipo de buceo en 2024 no esperaba lo que iban a encontrar. Al principio, el fondo del mar estaba tranquilo. El sonar, un avanzado dispositivo que escanea el fondo marino con ondas de sonido, solo mostraba terreno plano. Solo aparecían algunos jardines de coral y unas formaciones rocosas. Pero poco a poco empezó a surgir un patrón, no en la superficie, no en la forma de las rocas, sino en la forma. Había círculos repetitivos, había formas que parecían ruedas, había conectores que parecían ejes, parte de un vehículo que une las ruedas. Al sumergirse más los drones submarinos, surgían más formas extrañas, hasta que vieron algo que no estaba en el plan. Un destello dorado cubierto por una fina capa de arena, metálico, con un brillo tenue. Se veía viejo y desgastado por el tiempo, pero claramente no era parte del arrecife de coral. Los buzos bajaron, llevaban cámaras. Lo que grabaron puso la piel de gallina a quienes estaban en la sala de control. Había partes de un carro y radios o maderas por donde pasaban las ruedas, destrozado y podrido. Pero la forma era clara porque estaba cubierto de coral. Había accesorios como de bronce, incluso huesos que parecían fémures humanos, huesos del muslo de una persona, y una mandíbula equina, mandíbula de caballo. Pero lo más sorprendente era cómo estaba todo acomodado. No estaba desordenado. No parecía que simplemente se hubiera caído en cualquier lugar. Era como un momento detenido. Una escena de destrucción congelada bajo el mar. Un buzo dijo que parecía un tumbang sumergido en el agua. Además, parecía un cementerio de guerreros. Las piezas de los cuerpos y los carros estaban orientados en la misma dirección, como si todos estuvieran corriendo o cargando al mismo tiempo. Algunas partes del eje de madera se rompieron repentinamente.
rayos se desgarraron y huesos parecían haber sido lanzados por una gran fuerza. Fue entonces cuando el equipo hizo una pregunta. ¿Fue esto una batalla en la antigüedad? ¿O fue la destrucción de un ejército que no fue golpeado por espadas, sino por una fuerza divina? Los científicos no quieren dar una declaración, pero la forma no miente. Este lugar coincide con lo que dice la Escritura, y lo que descubrieron habla fuerte aunque no pronuncie ni una sola palabra. Impacto público y supresión. El secreto no duró mucho. Solo unas semanas después de la inmersión, comenzaron a circular en línea videos cortos, borrosos y fragmentados. Imágenes que muestran lo que parece una rueda cubierta de coral. Fotogramas congelados de las cámaras de los buzos. Y voces que claramente temblaban de emoción e incredulidad por lo que veían. Al principio, esto solo apareció en pequeños foros de profecías. Pero TikTok no tardó en seguir. Después YouTube. Y ahí fue cuando todo realmente explotó. Internet enloqueció. Millones de personas lo vieron, lleno de comentarios que mencionaban versículos del Éxodo. Surgieron diferentes teorías de distintas partes del mundo. ¿Es esta la evidencia que muchos han estado esperando? ¿Ya ha presentado el Mar Rojo pruebas sobre el milagro del pasado? Alguien más comentó. Esto no es solo arqueología. Es un juicio que se ha endurecido como piedra. Incluso los medios se apresuraron. Algunos con cautela lo llamaron posible anomalía arqueológica. Otros simplemente se rieron. Incluso los presentadores de programas nocturnos hicieron bromas. Según Greg Gutfeld, ya quiero que me reembolsen mi libro de historia. Pero solo pasaron unos días. Los videos empezaron a desaparecer. Algunos se borraron de repente. Algunas cuentas fueron suspendidas. Hubo hilos completos que desaparecieron de los foros en un instante. Algunos decían que era por derechos de autor. Otros decían que era un asunto de seguridad nacional. Para la mayoría solo había un sentimiento. Alguien ocultaba la verdad. Por eso surgieron más teorías, afirmando que era un encubrimiento de ciertos grupos académicos. Se decía que era un apagón mediático de gobiernos poderosos, o miedo a que se difundiera una evidencia aún no comprobada según ellos. Pero lo curioso es que mientras más intentaban ocultarlo, más se hablaba del tema. La gente volvió a ver las viejas grabaciones de Ron Wyatt. Sus videos borrosos de antes ahora se estudian como si fueran nuevas pruebas. En los pasillos de las universidades el debate volvió. Los profesores que antes se reían de la idea, ahora se ven obligados a mirarla de nuevo, aunque no les guste. Y a partir de ahí, el fuego volvió a extenderse. En iglesias de varios países resurgió la conversación sobre el Éxodo. Hubo pastores que de repente empezaron a predicar sobre esto con una fe renovada y apasionada. Salieron documentales que parecían aparecer de la nada. Para muchos, esto ya no es solo una historia. Para ellos es una revelación. Algo que abrió los ojos del mundo. El regreso de la arqueología bíblica. Si ves la historia desde una perspectiva amplia, notarás que no solo es el Mar Rojo, sino un movimiento global más grande. Un movimiento que comenzó silenciosamente hace algunos años. En los alrededores del monte Ararat, la montaña que durante mucho tiempo se ha mencionado como el posible lugar de descanso del Arca de Noé, hasta los desiertos salvajes cerca del monte Sinaí, hay un extraño renacimiento que poco a poco está regresando. La arqueología bíblica es la búsqueda de pruebas físicas de historias bíblicas y durante mucho tiempo se consideró especulativa. Muchos decían que no era científico, que no era serio. Pero ahora la situación es completamente diferente. La tecnología actual permite explorar sitios antes inaccesibles. Ahora, drones pueden mapear montañas y valles donde las personas no llegan a pie. Drones, aeronaves no tripuladas que se controlan a distancia. Hay inteligencia artificial que puede analizar miles de documentos antiguos para buscar pistas. Inteligencia artificial es la tecnología que hace que las computadoras sean inteligentes para analizar datos. Hay detección y rango por luz que puede ver debajo de la superficie, selvas densas. Detección y rango por luz, un sistema de escaneo láser que puede penetrar ramas y hojas para ver el suelo debajo. Y hay sonar de alta resolución que puede ver debajo del mar como una linterna que atraviesa el agua. Sonar, tecnología que utiliza el sonido para crear un mapa del fondo marino. Combinando esto con imágenes satelitales y modelado 3D, ahora es posible ver cosas nuevas que los viejos libros de texto no explican. Y no se trata solo de los carros. También están resurgiendo los rumores sobre el Arca de la Alianza.
el cofre sagrado que según la tradición fue llevado a una habitación secreta en Etiopía. El Arca de la Alianza es la caja sagrada del Antiguo Testamento con los 10 mandamientos. En los rollos del Mar Muerto surgen nuevos fragmentos que contradicen las líneas de tiempo históricas. Los rollos del Mar Muerto son los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento hallados en Israel. Alrededor de la antigua Jericó hay rastros de muros que colapsaron repentinamente, no por la lluvia, no por el clima, sino como si hubiera sido por una fuerza fuerte y simultánea. No es porque no se haya visto antes, sino porque apenas ahora hemos aprendido a mirar sin miedo y usando la tecnología para ver cosas que han estado ocultas por mucho tiempo. Y más allá de eso, ya no son solo los eruditos y doctores en historia los que actúan ahora, sino también creyentes, exploradores, técnicos y gente común con miedo. Personas que tienen curiosidad extra. Personas que se preguntan, ¿y si las historias de la Biblia no son solo metáforas? ¿Y si realmente sucedieron? Poco a poco algo se va aclarando. Resulta que la distancia entre la fe y la ciencia no es tan grande como pensábamos. Porque la verdad, venga de donde venga, no necesita permiso para salir a la luz. ¿Qué más se esconde debajo? Ahora parece que estamos en una gran encrucijada para todo el mundo. Si lo que se descubrió es cierto, si esas formas cubiertas de coral son realmente lo que pensamos que vimos, hay una pregunta que regresa y grita una y otra vez. ¿Qué más está escondido bajo el mar, el desierto y la montaña que aún no hemos descubierto? ¿Es posible que los milagros que leemos en la Biblia no sean solo historias simbólicas, sino que realmente formen parte de la historia? ¿Y si las plagas que azotaron Egipto tuvieran un origen real? ¿Y si el maná en el desierto no fuera solo una invención? ¿Y si el día que se detuvo en Jericó no fuera solo figurativo, sino que tuviera una explicación científica? Durante muchos años, la ciencia y la fe se han presentado como enemigas. Es como si siempre se estuvieran alejando una de la otra. Pero, ¿y si no fueran rivales? ¿Y si ambas fueran solo lentes diferentes, pero con distintos ángulos para ver una misma verdad? Puede que nunca se puedan poner las ruedas de los carros en un museo. Tal vez se desintegrarían antes de que alguien pudiera tocarlas. Pero eso no significa que no tengan valor. De hecho, se vuelven aún más sagradas. Porque hay cosas en el mundo que no necesitan ser tocadas por las manos para ser reales. Hay cosas que se tocan con la mente, con la fe y con el asombro. Esto no es simplemente arqueología. Se trata de cómo vemos el pasado y cómo nos vemos a nosotros mismos. La historia es más grande que la sal del mar y la dureza del coral. Es profecía y memoria. Este es el encuentro entre los antiguos escritos y la tecnología moderna. Y si de verdad descansan bajo el Mar Rojo las ruedas del faraón, esto no es solo una página más en el libro de historia. Es un fuerte susurro del pasado, como si dijera que lo que se escribió antes pudo haber sucedido de verdad. Así que antes de terminar, aquí está la pregunta. Si lo del Mar Rojo es verdad, ¿cuántos milagros más podrían ser ciertos? ¿Es real la zarza ardiente? ¿De verdad cayó fuego en el Monte Carmelo? ¿Y de verdad un gigante fue derribado por una piedra? La historia guarda silencio, pero susurra algo. La pregunta es, ¿estamos listos para escuchar? Pon lo que piensas, tu pregunta, tu sospecha, tu fascinación en la sección de comentarios. Y recuerda, el pasado no está muerto, no está enterrado, solo espera ser descubierto otra vez.